Exposición de la palabra en esta mañana. Venimos viendo ya por varios domingos lo que he titulado ¿Cómo puede entrar una persona a la vida eterna? ¿Cómo puede entrar una persona a la vida eterna? Y de lo que se trata en realidad es de tener este acceso a Dios. Acceso, tener entrada delante de la misma presencia de Dios. Y eso es lo que estamos contemplando a la luz de lo que la Escritura nos enseña en el libro de Levíticos. Queremos tomar un tiempo para orar, para pedir la bendición de nuestro Señor ahora en este tiempo de exponer la palabra. Me acompañan por favor en oración. Padre, venimos a ti ahora a este punto de nuestro servicio para pedir que por la obra del Espíritu Santo el Señor Jesús nos ilumine para poder conocerle mejor, para poder comprender mejor la obra que Él realiza aún en este instante y para comprender mejor lo que tomó lugar hace 2000 años atrás cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Queremos implorarte, Señor, que nos ayudes y que como resultado de ello seamos fortalecidos en el ser interior, nuestra confianza en ti crezca y podamos tener denuedo para ir y proclamar que verdaderamente Jesús es el único camino, la única verdad y es la vida. Padre, pues es por Él que podemos tener entrada, acceso a ti, que podemos entrar a la vida eterna. Queremos pues pedirte que tú seas glorificado en este día y que concedas esta gracia a nosotros. Y a aquellos que están con nosotros hoy, que aún no tienen esto, que aún no han sabido quizás hasta el día de hoy o nunca habían pensado que sería posible tener entrada hasta la misma presencia tuya, que el día de hoy por la obra de tu Espíritu también en ellos puedan venir a saber que por Jesucristo hay perdón, hay vida eterna y hay una entrada delante de tu presencia para tener y empezar hoy una eterna relación para siempre contigo. Y es en el nombre de Jesús que pedimos todo esto para tu honra y gloria. Amén. Como he mencionado ya, este mensaje o esta serie de mensajes en realidad nos están buscando que enseñar cómo es que podemos tener entrada a la vida eterna, cómo podemos tener entrada a la presencia de Dios mismo, acceso a Él. Y esto es algo que Dios le buscó que enseñar a aquellos que Él sacó de Egipto, a Israel. Y fue una de las lecciones que desde el principio les dio. Les enseñó que sí era posible tener acceso a Dios, a pesar de que Dios era un Dios santo, 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 y ellos eran un pueblo que había pecado, un pueblo conformado por pecadores. Dios tenía un plan de cómo es que este pueblo de pecadores podría tener relación con un Dios santo, santo, santo. Y para esto, como nos enseña la Biblia, es que Dios les enseñó a ellos por medio de todo el complejo, todo el sistema de sacrificios y dándoles un sacerdocio y dándoles el pacto. Y lo que la Biblia nos enseña es que aquello que se describe en el Antiguo Testamento es simplemente una gran ilustración de aquello que se cumple solamente en Jesucristo. Y yo quisiera, a manera de introducción a este mensaje el día de hoy, mencionarles lo siguiente. Para tener acceso a Dios, Dios le enseñó a Israel que le era necesario 3 elementos. Y usted lo va a encontrar esto cuando lee el Pentateuco, usted va a encontrar esto, ¿ok? 3 elementos que eran necesarios para que un pueblo pecador pudiese tener relación con un Dios santo. 3 elementos. Primeramente, tenía que haber un sacerdote.
Porque el sacerdote era aquel que iba a intermediar entre el pueblo pecador y un Dios santo. Iba a haber una mediación. Iba a haber este sacerdote, iba a ser el que iba a decir así, por decirlo así, a representar al pueblo ante Dios. ¿Ok? Entonces tenía que haber un sacerdocio. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, que Dios separó a toda una tribu. ¿Cuál era la tribu? Leví, exactamente. Toda una tribu, y todos ellos iban a ser una tribu de sacerdotes. Y dentro de ellos había uno, al principio, que fue elegido como ¿cómo lo llamaban? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando lleguemos en unos instantes a Levíticos 16, ahí vamos a ver que el que entra hasta la presencia de Dios era el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Entonces, el primer elemento necesario para que un pueblo pecador pudiese tener comunión con un Dios santo era que tenía que haber un sacerdocio, una mediación entre Dios, santo, 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 y el hombre que es un pecador. ¿Ok? Mediación. El segundo elemento era que tenía que haber sacrificio. Sacrificio. ¿Por qué? Porque este sacrificio, como estuvimos viendo en Levíticos 17, ¿se recuerdan? 17:11. Vengan conmigo a Levíticos 17:11. Este es un principio muy importante. Levíticos 17:11 sintetiza la enseñanza que Dios quería darle a Israel y le dice, y a través de Israel a todo ser humano, le dice lo siguiente: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y acá lo que se presenta es que por causa del pecado, lo que el hombre necesita es expiación de su pecado. ¿Ok? Y estuvimos estudiando hace un par de semanas que expiación significa cubrir. Cubrir para poder borrar. ¿Ok? Entonces la idea es de que lo que nuestros pecados necesitan es ser cubiertos para poder ser borrados. Y acá lo que cubre, aquello que paga por la culpa del pecado, es la sangre. Dice Dios aquí en Levíticos 17:11 que Dios entonces es el que ha dado la sangre para que sirva para expiación. Pero es la sangre, acá se presenta la sangre de un sustituto. No la sangre del pecador, sino la sangre de un sustituto. ¿Ok? Y entonces la sangre del sustituto sería la que sería derramada para poder cubrir el pecado de aquel que está siendo sustituido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces el segundo elemento, primero es alguien que se sirva como mediador entre un pueblo pecador y el Dios que es santo, santo, santo. Segundo elemento es que debía de haber un sacrificio de sangre. ¿Para qué? Para que pudiese haber expiación del pecado. ¿La expiación de cuál pecado? Del de este pueblo pecador. Pero sería la sangre de un sustituto. Entonces, Dios le da a Israel todo este sistema de sacrificios. Y lo que tenían en común todos estos sacrificios era que era de un animalito, como hemos estado viendo, que era macho, en la mayor parte de las veces, un macho cabrío, y que era perfecto, sin mancha, sin tacha, apuntando de que el sacrificio sustitutivo debía ser perfecto. ¿Ok? Y que debía ser degollado y cuya sangre debía ser derramada. Y había todo un rito que se tenía que traer hasta el altar, luego llevarse en el día de la expiación, como vamos a ver más adelante, hasta dentro del lugar santísimo y allí ser rociada sobre el propiciatorio. Propiciatorio, by the way, is mercy seat, just in case. Entonces, lo que tenemos es que el segundo elemento entonces era que debía haber un sacrificio. Y había un tercer elemento, y es que tenía que haber un pacto. Un pacto. O en este caso, el pacto habla de las promesas divinas, de lo que Dios haría. De lo que Dios haría. ¿Ok? Y acá está hablando de la promesa que Dios hace, ya que Él es el que
quiere traer a este pecador a comunión consigo, ya que Él es el que ha dado la sangre del sustituto para que sirva por expiación del pecado del pecador. Él hace una promesa, que si el pecador entonces se acerca a Dios confiando en lo que Dios ha hecho por medio del sustituto y de su muerte, que entonces el pecador sería ¿qué? Perdonado. Dios perdonaría su pecado. Está el pacto, la promesa de Dios, y que es una promesa que está hasta el día de hoy en pie, vigente. Ahora, en el Antiguo Testamento habíamos mencionado de que todo ello venía en forma de ilustración o de sombra. Y les había dicho que, por ejemplo, acá está mi persona, pero también está mi sombra, ahí está mi sombra atrás, ¿cierto? Pueden verla. Ahora, mi sombra no es mi persona, ¿cierto? Es simplemente mi sombra, es lo único que es simplemente el reflejo por la luz y todo de que tiene la forma mía. Ustedes pueden ver, si me pongo así de perfil, mi sombra tendría esta maravillosa nariz ahí reflejada, ¿no? Y estos labios hermosos. Mi esposa los encuentra así, anyways. Y bueno, este perfil casi perfecto. Pero, mi sombra en realidad no es mi persona. Es nada más que mi sombra. En el Antiguo Testamento, estos tres elementos que les he dicho están presentados. Está presentado el mediador, en la figura de todos los sacerdotes y el sumo sacerdote. Está presentado el sacrificio en la forma de todos los sacrificios que describe, por ejemplo, el libro de Levíticos. Y está presentado el pacto en la forma del pacto de Moisés. Pero algo que también nos indica el Antiguo Testamento es que en todos ellos se hace ver desde ya del Antiguo Testamento que ninguno de ellos en realidad era la realidad, sino que eran simplemente sombra. Ya desde el Antiguo Testamento se hace ver a todo israelita de que ellos solamente servían como una ilustración. ¿Por qué? Porque llegaría el momento en el cual lo verdadero, aquello que está dando esa sombra, por decir así, se instauraría o llegaría su tiempo en que se manifestaría. Y entonces encontramos que el libro de Hebreos, por ejemplo, justamente hace ese punto. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted encuentra el libro de los Hebreos y sus 13 capítulos. Y allí, capítulo 1 al 6, lo que presenta es que el Señor Jesucristo, en términos de su persona, es superior a cualquier otra persona que pueda mencionar el Antiguo Testamento. Sean ángeles, o sea a Moisés, o sea Josué, ninguno de ellos es superior al Señor Jesús. El Señor Jesús es superior. Pero luego, llegando al capítulo 7 hasta el capítulo 10, presenta justamente que en el Señor Jesús hay un mejor sacerdocio, y presenta el sacerdocio del Señor Jesús, no a la manera del sacerdocio levítico, sino a la manera del sacerdocio según el orden de Melquisedec, como lo anticipó el Salmo 110:4. Parece que está apagado el micrófono, ¿o no? ¿No? Porque yo no escucho ahora el sonido. Pero bueno, si ustedes me dicen que sí, pues está bien. Ok, entonces encontramos que del capítulo 7 al 10 en el libro de los Hebreos se menciona que hay un sacerdocio que es mejor que el sacerdocio levítico, porque es el real, es aquel que proveyó esa sombra del sacerdocio levítico. Y es el sacerdocio del Señor Jesús. Él es el sumo sacerdote, y Él es el sumo sacerdote, Él es el único intermediario, el único, como diría el apóstol Pablo, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y luego menciona de que hay un mejor sacrificio, porque tal cual mencionaba los salmos, en el Salmo 40, por ejemplo, donde se menciona en forma profética, el salmista habla del Señor Jesús, cuando se dice que el Señor Dios en realidad no deseaba la muerte de estos animales como aquello que traía satisfacción a su santidad y a su justicia, sino que entonces, como estaba ya escrito, y que Dios le daría a su propio Hijo un cuerpo, y Él sería el sacrificio. Salmo 40. Y entonces Jesús, el libro de Hebreos establece claramente de que Él es el mejor sacrificio. Él es el mejor sacrificio.
Y luego, también el libro de los Hebreos, entre el capítulo 7 al 10, menciona lo siguiente, de que el pacto antiguo había quedado invalidado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en realidad no pudo cumplirlo, pero había un nuevo pacto, como lo anunció también Jeremías en el capítulo 31, y donde quedó claro de que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Judá e Israel, un nuevo pacto en el cual Él pondría su ley en sus corazones, un nuevo pacto por el cual Él no se acordaría más de sus pecados, y es Jesús entonces, por cuyo sacerdocio eterno y por cuyo sacrificio eterno, dice, instaure ese verdadero pacto, el nuevo pacto. Y entonces vemos pues de que los tres elementos se cumplen en realidad en el Señor Jesús y en el nuevo pacto. Pero en el Antiguo Testamento, aquellos que vivieron en aquel entonces no fueron dejados sin alguna enseñanza que les enseñase a ellos cómo poder entrar a Dios. Pero Dios también se aseguró de hacerles saber a ellos que no era en realidad por la sangre de los animales y no era en realidad por la mediación de los sacerdotes, y ciertamente que no era por el pacto que Dios hizo con Moisés que ellos entrarían a la presencia de Dios, sino que era por confiar en aquel Dios que en forma tipológica, en forma de tipo, en forma de ilustración, les estaba anunciando lo que Él haría en un tiempo en el futuro. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Les ayuda a entender esto? ¿Ok? Sin embargo, el hecho de que el Señor Jesús es la sustancia, la realidad de todas estas cosas, y que lo que dice Levíticos es sombra, es una ilustración de lo que el Señor Jesús ha hecho, de su persona y de su obra, no significa que no podamos seguirnos beneficiando de las enseñanzas contenidas en el libro de Levíticos, por ejemplo. Por el contrario, así como cuando un maestro quiere aclarar un punto a alguien, utiliza ilustraciones, como les mencioné hace un par de mensajes atrás, no hay mejor ilustración que aquella que la misma Escritura provee. Es la mejor de las ilustraciones. Y continúa siendo así. Cuando vemos pues entonces los sacrificios, como están descritos en el libro de Levíticos, y la obra de los sacerdotes, y la obra del sumo sacerdote, trayendo la sangre adentro, al lugar santo, al lugar santísimo, viendo el tabernáculo, como lo hemos presentado, que se lo hemos mostrado por fotos, todo esto nos da a nosotros a entender mejor, nos ayuda a comprender mejor la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que es por eso que estamos tomando tiempo viniendo a esta porción de la Escritura, porque ahí está el beneficio. Podríamos decir, ¿puedes poner por favor la foto del santuario? Ahí en pantalla va a aparecer en un instante la foto del tabernáculo. ¿Ok? Podemos decir que todo lo que está descrito acerca del tabernáculo en realidad es acerca de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Pasa a la siguiente foto, por favor. El altar nos habla del Señor Jesús. El altar que es, voy a tomar el tiempo una vez más. Aquí, el altar donde se quemaban los holocaustos, nos hablan de la obra del Señor Jesús. Aquí, este lugar que era donde se depositaba el agua para que los sacerdotes pudiesen ser limpiados, nos habla de la obra también del Señor Jesús. Ahora no es el estudio para cubrir estas cosas, eventualmente creo que va a ser beneficioso que podamos ver eso. Pasa a la siguiente foto, por favor. La siguiente. Como habíamos descrito la semana pasada, estamos ahora dentro del tabernáculo, ¿ok? Y vemos aquí 3 muebles, que está la mesa con los panes de la proposición, que nos habla del Señor Jesús en la obra para su pueblo. Tenemos aquí el candelero de 7 brazos, que nos habla de la obra del Señor Jesús también. Tenemos el incensario, donde estaba el polvo aromático que Dios había preparado, una mezcla exclusiva, que solamente un perfume que solamente debía ser usado para el tabernáculo. Nos habla de la obra del Señor Jesús. Pasemos adentro, por favor, al lugar santísimo ahora. Y vimos también que estaba el arca.
y la tapa del arca, que es lo que la Biblia llama el propiciatorio y en inglés el mercy seat, que era, como dice Levíticos 16, que ahora vamos a entrar en ello, entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio. Y del propiciatorio salían estos dos seres angelicales, ahí representando querubines, y dice la Escritura que era de entre los querubines, es decir, como estando por allá arriba, que Dios se manifestaría y tendría comunión con el pueblo. Y vemos pues entonces que todo esto también habla, este propiciatorio habla de la obra del Señor Jesús. Todo absolutamente, todo el sistema de sacrificios, todo el complejo del tabernáculo, todo el lugar, tanto a la entrada que era el patio, donde estaban el altar de bronce y el lavabo, luego entrando al mismo tabernáculo propiamente hablando, al lugar santo donde estaban la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, y luego entrando al lugar santísimo donde estaba el arca y el propiciatorio, todo absolutamente habla de la obra del Señor Jesús, de distintos aspectos de su obra, de distintos aspectos de su persona, y todo ello entonces enriquece nuestra comprensión de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero ahora nos estamos enfocando simplemente en aquella parte que es del sacrificio y de la acción del pecador para acercarse a Dios, que era cómo es que todo ello pues le daba acceso a Dios. ¿De acuerdo? Todo esto a manera de simplemente de revisión de lo que ya hemos cubierto hasta el momento. Entonces vamos a retomar nuestro mensaje donde nos quedamos. Y estuvimos viendo que cuando el pecador, el israelita, venía allí, basado en lo que leímos en Levíticos 1, del 1 al 4, ¿ok? Vimos que fue Dios el que dio la instrucción de cómo acercarse, ¿cierto? No se trata de que el ser humano le diga a Dios, yo me voy a acercar a ti de esta forma, sino que se trata de cómo Dios dice que el pecador se puede acercar a Él, ¿de acuerdo? Y vimos también de que debía ser una ofrenda de un macho sin defecto, totalmente perfecto. Y luego estuvimos viendo de que el israelita, cuando traía su sacrificio, se lo traía a la puerta del tabernáculo, ¿no? Y entonces él tenía que poner su mano sobre el sacrificio. Y estuvimos observando que poner la mano significaba al menos tres cosas. En primer lugar, reconocimiento. ¿De qué? De que él era culpable. Reconocimiento de su culpa. En segundo lugar, era reconocimiento de su impotencia. Él reconocía al momento de hacerlo, creyendo todo lo que Dios le había dicho, él estaba reconociendo de que él era impotente para poder él, en realidad, solucionar el problema del pecado. Él lo que estaba reconociendo era su impotencia y que era necesario el sacrificio de un sustituto. Y en tercer lugar era reconocimiento de que él merecía el castigo que recaería sobre el sacrificio. O sea, él se daba cuenta cuando él traía, él debía de darse cuenta de lo siguiente, que de acuerdo a lo que la ley de Dios dice, el alma que pecare, ¿qué? Morirá, es culpable, y sabiendo que Dios es un Dios santo y que Dios es un Dios justo, ¿de acuerdo? Que entonces cuando un pecador, cuando una persona peca contra Dios, la santidad y la justicia de Dios requieren que se cumpla lo que su palabra nos indica, que es el pago con la vida. ¿De acuerdo? El pago con la vida. Y entonces, pues, el pecador cuando venía y ponía sus manos sobre el sustituto, estaba reconociendo que él sabía que él merecía ese castigo, pero que Dios en gracia estaba proveyendo un sustituto para que el sustituto reciba el castigo que él merecía. ¿Ok? Y dicho sea de paso, el castigo es, como lo estuvimos viendo, es el castigo eterno, es el infierno, es el lago de fuego, es un castigo que es para siempre, no acaba, es un tormento que es descrito en la Biblia como un tormento que nunca acaba. ¿Ok?
Pero también vimos, en segundo lugar, que cuando el israelita ponía sus manos, no solamente estaba reconociendo su culpa, su impotencia y que él era el que merecía el castigo, sino que también era una aceptación. Y era la aceptación en fe, confiando en lo que Dios le estaba diciendo y lo que le estaba mostrando, primeramente que Dios tenía un plan eterno. Dios tenía un plan eterno, como lo describe 1 Pedro en el capítulo 1, 19 y 20, que describe que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había ya dado a su Hijo Jesús como el Cordero, como aquel que iba a ser el sacrificio para el perdón de los pecados de aquellos que Él eligió. Y también era el reconocimiento de que un sustituto era el que tomaría el castigo que le correspondía al pecador. Era la aceptación de ello. Y para esto sí quisiera ir a Isaías, por favor, al capítulo 53. Y allí vemos pues de que era la aceptación de que el sustituto llevaría su culpa. Isaías 53, versículos 5 y 6, dice así, hablando proféticamente de la obra del Señor Jesucristo, 700 años antes que el Señor Jesucristo estuviese en la tierra. Dice así, mas Él, hablando de Jesucristo, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo que leemos simplemente es esto: Dios dio un sustituto. Es tan simple como ello. Dios dio un sustituto sobre el cual Dios el Padre cargó toda nuestra culpa, todas nuestras rebeliones, y es por eso que Él es el que paga por nuestra culpa. Y era entonces, al poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío, el israelita aceptaba que estaba tomando lugar allí la muerte del sustituto, y que había habido, por algo que quizá no llegamos a comprender completamente, una transferencia de culpa. La culpa mía era transferida a la víctima inocente. La culpa mía era transferida a el sustituto. Tomaba lugar una transferencia. Y esto es por el principio de imputación. Por el principio de imputación. Imputar algo a alguien es darle a esa persona, echarle encima a esa persona o cargarle a esa persona con algo que esa persona en realidad no ha hecho. En este caso, había una imputación de la culpa y una imputación del pecado sobre la víctima inocente. Había una imputación de la culpa y el pecado sobre el sustituto. El principio de transferencia implica imputación, y en este caso, hasta aquí lo que presenta el libro de Levíticos es de que era una imputación de la culpa y del pecado. ¿Y sabe qué? La Escritura nos dice que eso justamente tomó lugar cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Si viene conmigo, por favor, a Juan, el capítulo 1, versículo 29. Dice así la Escritura, Juan 1:29. Y luego vamos a ir a 2 Corintios 5:21. En Juan 1:29, San Juan el Bautista dijo lo siguiente: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vean conmigo allí, por favor. 2 Corintios 5, 21. Aquí vemos
la imputación, pero la vemos en realidad en forma doble. ¿Okay? Hay una doble imputación que menciona 2 Corintios, el capítulo 5. Pero nos vamos a enfocar en la primera de ellas, que está descrita en la primera frase. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No solamente nuestra culpa fue sobre Él, sino que nuestro pecado fue llevado por Él en su cuerpo en el madero. Ahora, usted me pregunta, ¿cómo es que hubo esta transferencia? Mire, ahí sí yo no se la puedo explicar. Pero sí sé que claramente la Biblia enseña que mi pecado fue totalmente transferido a Jesucristo. Y que Él entonces, al que no conoció pecado, por nosotros, por mí, fue hecho pecado, para que así Él pagase por mí. Él fue el que pagó por mi culpa, por mi pecado. ¿Ok? Así que encontramos pues de que el israelita, entonces, al poner sus manos, reconocía su culpa, reconocía su impotencia y reconocía que él merecía el castigo y aceptaba que había un sustituto al cual se le transferiría la culpa suya hacia el sustituto. Ahora, para que el israelita entonces pudiese gozar de la promesa divina de expiación de su pecado, el israelita tenía que apropiarse. Y el poner las manos era básicamente también una expresión de su apropiación de ello. ¿Quién fue el que le dijo al israelita de hacer todo esto? Dios. ¿Ok? Y Dios fue el que le dijo, tiene que ser así, macho cabrío, y tiene que ser sin defecto, y tienes que traerlo al sacerdote, y tienes que poner tus manos. Y el israelita entonces, creyéndole a Dios, hacía todo esto conforme a las instrucciones divinas, y creyéndole a Dios y entendiendo todas estas cosas, es que se presentaba delante de Dios. Y entonces había en él una apropiación, había en realidad fe o confianza en el israelita, de que todo esto estaba tomando lugar para que así Dios le concediese el perdón que estaba ofreciendo. Y es algo como lo que describe el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8, que dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué más dice? Por medio de la fe. Allí está la apropiación. Es por fe que nos apropiamos de aquellas promesas que Dios nos da. La promesa de perdón y de vida eterna. La fe, y ahora escuche, estas son preguntas, preguntas para ver si están entendiendo. La fe, pregunta, ¿es la base por la cual Dios perdona? ¿O es la sangre derramada por el sacrificio la base por la cual Él perdona? Es la sangre. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay muchas personas que piensan lo siguiente, que si se acercan a Dios diciendo ellos, y no dudo de la genuinidad de su declaración, que ellos tienen fe en Dios, que entonces ellos dicen, Dios va a ver mi fe. Y consideran que Dios quizá los perdonará. ¿Por qué? Por la fe que ellos tienen. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la fe es indispensable, sí, pero ¿para qué? Para apropiarse de la promesa de Dios. Pero la fe no es la base. La base está en que había un sustituto que derramó su sangre en lugar del culpable. Y para yo apropiarme de esa bendición, por decir así, ponía las manos en fe o por fe, confiando que Dios me concedería lo que Él me estaba prometiendo.
La promesa de Dios es esta, que si cualquier pecador se arrepiente genuinamente y cree que Dios el Padre entregó a su Hijo Jesús para que Él sea el que muriese en lugar de ese pecador, y le clama a Dios y le dice: Padre, yo creo que tú diste a tu Hijo para que Él reciba mi castigo. Yo creo que Él es mi sustituto. Yo creo que es su sangre la que fue derramada para expiar o cubrir y perdonar mi pecado. Entonces, si el pecador se acerca con esa confianza a Dios y le dice: por lo tanto, Padre, te pido, conforme a tu promesa, perdóname y límpiame, Dios perdonará y Dios dará vida eterna. Pero no es por la fe. La fe no es la base por la cual Dios perdona. Es la sangre del sacrificio perfecto de su Hijo Jesús. Espero que eso quede claro, por favor. Vamos, en lo que el tiempo nos permite, a Levíticos 16, por favor, ahora. Porque allí vamos a poder ver con una forma más clara todavía, a través de esa ilustración del día de la expiación, vamos a ver allí la obra perfecta de Jesucristo y lo que toma lugar. Mire, este pasaje, el día de la expiación, era el sacrificio anual que se hacía en Israel. Es más, ustedes lo saben, porque ya que vivimos en una zona donde hay muchos judíos, ¿qué toma lugar entre septiembre y octubre, todos los años en la comunidad judía? Yom Kippur, ¿ok? El Yom Kippur. Como lo llaman en inglés, the High Holidays. Este es el día en el que los judíos van a la sinagoga. Judíos que son personas que quizá todo el año no viven como judíos, ese día sí van, ¿ok? Y van a la sinagoga para todo este recordatorio, para este día de la expiación. ¿Qué era? Bueno, de acuerdo a Levíticos 16, era el día que Dios le había instruido, en el cual Dios tomaría cuidado de los pecados de la nación. Aquellos pecados que el judío en forma individual se había quizá olvidado de traer su sacrificio. Quizá el judío en forma individual no reparó que había pecado contra Dios. Entonces, para cubrir esos pecados que el judío en forma individual no había reparado, para cubrir esos pecados que quizá el judío no se había dado cuenta o se había olvidado que había cometido contra Dios y no llevó su sacrificio, Dios entonces le dice: mira, tal es mi santidad que yo necesito cubrir todo pecado. Todo pecado. Y esto es algo muy importante, porque ahí aprendemos una cosa muy importante para aquellos que están aquí presentes: la necesidad de cubrir todo pecado. Hay personas que piensan que los que necesitan de Jesús y la salvación son los que están en la cárcel, son los que son violadores, son la gente que es bien mala, los terroristas y toda esa gente. Pero que yo, que soy un ciudadano bueno de la nación, que pago mis impuestos, que soy un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, que soy bastante honesto, que soy buena gente, que toda la gente me busca porque quiere pasar tiempo conmigo, porque soy, aparte de todo eso, divertido, aparte de pintón. Entonces piensan que sí le haría bien Jesús, pero no tanto como para ese sinvergüenza que sí, un vendedor que metió 15 kilos de cocaína acá al sur de la Florida. Ese sí necesita de Jesús. Yo también, pero no tanto como ese. Y si algo este pasaje enseña, cuando Dios le dice: mira, hasta los pecados que quizá tú no te diste cuenta que cometiste necesitan ser cubiertos si es que vas a tener acceso a mí. Muestra la importancia de que todo pecado sea cubierto por la sangre de Jesús. Y en efecto es cubierto por la sangre de Jesús. Pero una vez más, esto era a manera de ilustración, para hacerle ver al pueblo la importancia de que, mira, el pecado más pequeño te puede mandar al infierno. El más pequeño, en tu estimación. Porque todo pecado es una ofensa contra Dios. Y todo pecado merece la siguiente condena: el alma que pecare. No dice si grande o chico, no dice si mentira blanca, mentira negra, no dice nada de eso. El alma que pecare, ¿qué? Morirá. Morirá.
Así que de entrada Dios le da esta lección a Israel. Pero aparte de eso también, acá lo que Dios le está queriendo enseñar es lo siguiente, es la función que tiene el sumo sacerdote. Y esto ya también nos va preparando para lo que va a venir más adelante en esta serie de mensajes acerca de la persona del sumo sacerdote. Pero por el momento vamos a muy rápidamente a cubrir aquí algunas cosas. Déjeme decirle qué es lo que tomaba lugar el día de la expiación. Debido a que Aarón era un ser humano como tú y como yo, lleno de pecado, tenía que haber expiación por su pecado. ¿Ok? En este sentido, no es sombra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no tiene ningún pecado. Él no necesita presentar sacrificio por sí mismo. ¿Ok? Pero Aarón, que era un ser humano como tú y como yo, él sí tenía que presentar holocausto y expiación. Él tenía que ser purificado, él y su casa. En eso, él no es como el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Pero en todo lo demás que vamos a ver, sí. Entonces vamos a ver al sumo sacerdote, que van a haber 5 animales mencionados. 2 animales para Aarón y su familia, para hacer expiación y holocausto. Y 3 animales por el pueblo. 2 que van a ser para expiación y 1 para holocausto. Acá les estoy dando como un resumen para que ustedes, porque como lo hemos leído quizá al principio, como que ustedes quizá digo, wow, esto sí que está medio complicado. Pero no es complicado en realidad. En realidad es bien simple. ¿Ok? Es bien simple. ¿Ok? Entonces vamos a ver que Aarón presenta 2 animales para traer sacrificio, expiación y holocausto por él y su casa. Y luego van a haber 3 otros animales seleccionados. Estos son por el pueblo. Y este es para tener holocausto y 2 para expiación. Nos vamos a enfocar sobre todo en la expiación, que estamos viendo es lo que cubre pecado. Es lo que es necesario para poder tener acceso a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vemos en los versículos el 2 y el 3 lo siguiente, que Aarón, el sumo sacerdote, necesitaba hacer la expiación por sí mismo. Versículos 2 y 3. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ok? ¿Qué otra lección podemos aprender de aquí? Una muy simple. Que Aarón, teniendo incluso esta posición privilegiada de ser el sumo sacerdote de Israel, ¿ok? Él mismo no podía entrar sino una sola vez al año delante de la presencia de Dios. Y esto que era hecho, entraba, rociaba la sangre y salía lo más rápido posible. No era que se quedaba ahí, ¿ah? ¿Por qué? Porque nadie podía estar en la presencia de Dios y era solamente algo que Dios estaba permitiendo allí para darle la ilustración, la enseñanza a Israel. Pero Dios, con respecto al pecado, es muy serio. Dios dice, sus ojos son tan puros que no puede ver el pecado. Él es santo, santo, santo. Y cuando se trata del pecado, Dios y el pecado no pueden estar en el mismo lugar. No pueden estar en el mismo lugar. ¿Ok? Hay inmediatamente de parte de Dios una condena sobre el pecado. Dios es un Dios justo. Y su ley, Él mismo la ha dicho, Él la ha dejado muy en claro, la ha dejado en escrito. Dice, el alma que pecare morirá. Pero a su misma vez, se ve claramente el corazón de Dios. Él sí quiere que el pecador venga a Él. Él sí quiere que el pecador entre a su presencia. Él sí quiere que el pecador tenga una relación con Él. Entonces se tiene que solucionar ¿qué? El problema más grande que el ser humano enfrenta. No es la economía, no es la sociedad, no es la baja estima, no se trata de el partido político que esté gobernando, no es el medio ambiente, señores, no es el calentamiento mundial. El problema más grande que tiene el ser humano es el problema del pecado. Ese es el problema más grande que tiene el ser humano. Lo ha sido, lo es y lo será. Pero Dios ha provisto una solución para mi pecado y para tu pecado si tú también le crees a Él.
La ha ofrecido. Ha tomado cuidado de ello en la persona de su Hijo Jesús. Entonces, el sumo sacerdote era el que entraba y entraba con un sacrificio por sí mismo. Levítico 16:5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces vimos, como les dije al principio, Aarón necesitaba 2 animales, uno para expiación, su propio pecado, y para holocausto. ¿Ok? Y luego también tenía que escogerse ahora 3 animales por el pueblo, 2 para expiación y 1 para holocausto. Versículos 6 al 10. Vemos acá de que Aarón tenía que hacer primeramente por él expiación. Versículo 6 a 10 dice: hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Okay, primero, versículo 6 dice claramente de que tenía que hacer expiación por él mismo y por su casa. Pero inmediatamente después que hacía eso, él entonces ahora iba a hacer su obra, ahora sí, mediadora de entre Dios y el pueblo. Y dice el versículo 7, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y entonces acá vemos ahora que nos enfocamos en los 2 machos cabríos para expiación, para que se cubra el pecado. ¿Ok? Y ya que habían 2, pero era una expiación, acá lo que estamos viendo es, por decir así, una moneda con 2 caras. ¿Ok? Las 2 caras son los 2 machos cabríos. ¿Qué es lo que va a tomar lugar para que pueda llevarse a cabo la expiación? Estas 2 facetas. Uno de los machos cabríos nos va a mostrar una faceta, el otro macho cabrío nos va a mostrar la otra faceta. Nos va a mostrar las 2 caras de esta moneda llamada expiación. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que dice? Se va a echar suertes. Cara, sello. Cara es para Jehová, sello es para Azazel. ¿Ok? Este es cara, este fue el que fue sorteado. Este va a ser degollado. El otro, sello, este va a quedar vivo. Este vamos a aguantarlo un ratito, porque primero tenemos que degollar a este. ¿Ok? ¿Hasta el momento están conmigo? ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos ahora. ¿Qué es lo que tomaba lugar? Versículo 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, ¿qué era lo que tomaba lugar? Degollaba a aquel macho cabrío sobre el cual había caído la suerte por Jehová. Y tomaba de su sangre, y tomaba de su sangre, y entonces la llevaba hasta dentro del lugar santísimo. ¿Puedes poner la foto del lugar santísimo, por favor? Y entonces sobre el propiciatorio rociaba la sangre. Rociaba la sangre. Sobre la tapa la rociaba. 7 veces era rociada la sangre. Y les había explicado la semana pasada que debajo de la tapa, dentro de la caja, llamada el arca, estaba la ley de Moisés. Estaba una copa con el maná y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Y la ley de Moisés ciertamente era donde uno encontraba que el padre no será responsable por la culpa del hijo, ni el hijo será responsable por la culpa del padre, sino que cada cual, conforme dice Deuteronomio, será responsable. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces lo que estaba tomando lugar es lo siguiente, que el sumo sacerdote, ahora en representación de todo el pueblo, entraba hasta la misma presencia de Dios, porque estar allí, se recuerdan que les mencioné hace unos instantes que Dios estaría ahí por sobre los querubines.
Ahí era así entrar hasta la misma presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote, en representación del pueblo, traía la sangre que la santa ley de Dios que estaba allí en el arca demandaba. La justicia divina demandaba que el culpable pague por su culpa. Y entonces, ya que en el plan divino Dios había diseñado un plan por el cual un sustituto podría tomar el lugar del culpable, la sangre del sustituto era la que era traída por el sumo sacerdote, por el representante del pueblo, y entonces era rociada como diciendo: Señor, santo eres tú y justo eres tú, y aquí está la sangre del culpable, pero el culpable por sustitución, la sangre del sustituto que toma el lugar del culpable, de forma que se haga satisfacción de tu justicia, satisfacción de tu demanda, de tu santa ley. Y entonces, habiendo acabado eso, salía el sumo sacerdote. Y cuando el pueblo veía al sumo sacerdote salir, se alegraba. ¿Por qué? Porque había sido hecho expiación de su pecado. Su pecado, de aquellos hasta incluso ellos desconocían o no se habían dado o no se habían percatado, había sido cubierto por Dios. Todo pecado había sido cubierto. Y para enseñarles a ellos que Dios verdaderamente estaba haciendo eso, ahora traigan al macho cabrío que estaba vivo. Entonces, lean conmigo versículos 20 y 22. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como les dije, la expiación tiene 2 caras. Una, el sustituto derrama su sangre para expiar el pecado. Pero 2, el macho cabrío también nos habla de la expiación y de los beneficios que esto trae. ¿Y qué es? Que Dios remueve nuestros pecados de nosotros de forma que ni se va a acordar de ellos. Cuando salía el sumo sacerdote, venía entonces y ponía sus manos sobre el macho cabrío que había quedado vivo. Y dice acá de lo que hemos leído, que entonces todos los pecados estaban siendo pasados, transferidos a este macho cabrío. Ahora recuerden, los machos cabríos, ¿a quién están ilustrando? A Jesús, ¿ok? Jesús no solamente paga por nuestro pecado en la cruz, no solamente paga por nuestra culpa, sino que Jesús lleva sobre sí nuestro pecado, de forma que nuestro pecado ya no es más nuestro. Ya no es más nuestro. Mi pecado fue puesto sobre Jesús. Y eso es lo que le ilustra acá el macho cabrío vivo. ¿Y qué era lo que pasaba con el macho cabrío vivo? Venía una persona y decía: vamos. Y se iba caminando. Dice la tradición judía que caminaban básicamente el equivalente de un día de reposo. O sea, caminaban harto. ¿Ok? Caminaban harto y lo llevaban para el desierto y lo dejaban ahí. Que se pierda. Que se pierda. Y esto era la ilustración visual que el pueblo fue enseñado por Dios para entender esto. Dios está diciendo: no solamente te perdono, sino que hasta me olvido de tus pecados. Me olvido completamente de todos tus pecados. Si viene conmigo, por favor, al libro de los Salmos, al capítulo 103. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 12. Esto es precioso. Y con esto acabamos. Salmo 103, versículo 12. Dice así la Escritura: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente es el este. El occidente es el oeste. ¿Qué tan lejos está el este del oeste? Nunca se encuentran. Nunca se encuentran. El este nunca encuentra el oeste.
¿Ok? El este nunca encuentra el oeste, ni el oeste nunca encuentra el este. El oriente nunca encuentra el occidente, ni el occidente al oriente. Dice así: cuán lejanos están el oriente del occidente, así también hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese macho cabrío les estaba enseñando eso, de que Dios había separado, alejado, removido el pecado de ellos completamente, enteramente. Otro pasaje más, Miqueas, el capítulo 7, versículo 18 y 19. En el Antiguo Testamento, casi ya llegando al fin del Antiguo Testamento, el profeta Miqueas dice lo siguiente. Miqueas 7. Si quieren encontrarlo rápido, pídanle al pastor Juan Carlos donde compró su Biblia, que tiene las marquitas ahí. Bien rápido ahora se encuentra, sí. Sobre todo para estos libros. Miqueas 7, versículo 18 y 19. Mire qué precioso es esto. Escuche la pregunta, es una pregunta, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y sabe que tenemos que ser sinceros. Lo que en nosotros hay es maldad. Eso es lo que hay en nosotros. Maldad, señores. Si tú aún te crees bueno, hay un problema. Tú no estás entendiendo en realidad la condición de tu ser, de tu alma. ¿Ok? Pero tal cual dice la Escritura, tú y yo, sea que lo aceptes o no, pero Dios lo dice, y es verdad porque Él lo dice, ¿ok? Tú y yo, en nosotros hay maldad. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y no solamente la perdona, se recuerdan, le dije, dos lados de la misma moneda, ¿ok? Dos caras de la misma moneda. Uno ilustrada por un cordero, el que moría, y el otro ilustrado por el cordero que se iba. Dice que perdona la maldad, y dice: y se olvida el pecado del remanente de su heredad. Mira lo que dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no solamente perdonará, sino que dice: se olvidará, se olvidará, se olvidará. Hay una porción de la Escritura donde dice: si el hombre, dice, pudiese llegar hasta lo más profundo del mar y poder hacer allí toda una búsqueda científica, hacer toda una exploración científica, dice, si eso llegase a ser, dice, Israel dejaría de ser. Y acá menciono otra vez la profundidad del mar como algo que es algo donde nos habla de aquello que nadie jamás puede rebuscar. Esa es la idea. Es algo que nadie puede rebuscar. Y acá se nos está diciendo que Dios dice, sepultará nuestros pecados en la profundidad del mar, para no acordarse más de ellos. Qué bueno es saber que Dios no solamente me perdona, sino que se olvida de toda mi maldad. Porque hay algunos que quizá dicen, bueno, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero ¿y si se acuerda? ¿Y si se acuerda de todo lo que yo he hecho? Bueno, déjeme decirle, si Él se acordase, como les dije la semana pasada, estaríamos fritos. ¿Ok? Pero gracias a Dios que Él no se acuerda. Él no solamente perdona, sino que también se olvida. ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Déjeme decirle, ¡qué maravilloso! Que Dios no solamente perdona mis pecados, sino que se olvida de ellos. Padre, esta cosa que hay, ¿cuál cosa? ¿Qué? Todo queda olvidado. ¿Por qué? ¿Porque vio mi fe? No. ¿Porque vio mi sinceridad? No. Señores, porque hubo un sacrificio que dio su sangre perfecta, el Cordero de Dios, para que nuestros pecados fuesen removidos y totalmente olvidados. Es por la perfección del sacrificio de Jesucristo. Es por eso que, como se mencionó en la mañana, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. No hay ningún otro. Y si tú en esta mañana lo que necesitas y lo que quieres es perdón y vida eterna, y si lo que quieres es que tus pecados no sean más recordados por Dios,
A quien necesitas es a Jesús. Padre, venimos a ti para darte gracias por tu palabra y queremos implorarte, Señor, que tú apliques esta palabra a cada corazón aquí presente. Aquellos que necesitan salvación, que tu Espíritu los lleve a la salvación, a la fe en ti. Y aquellos que necesitan, Padre, el día de hoy, aliento, que puedan saber, Padre, que tú no solamente has perdonado, sino que has olvidado todos sus pecados, has olvidado toda la maldad que en nosotros ha habido. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Bendito sea Él hoy y por siempre. A Él y solo a Él damos la gloria y la honra en esta mañana. Padre, pensamos en David, este joven que va a ser destacado prontamente a una nueva campaña militar. Te imploramos, Señor, que tú le cuides, le protejas, pero en especial que le traigas a Cristo. Padre, gracias por todo. Acompaña a nuestros hermanos Baruch y Lanu de regreso a México. Y Padre, provee para los necesitados, ayuda a los que están débiles, sostén a aquellos que están flaqueando en este momento, fortalece para que hagan frente a las tentaciones que el enemigo presenta a alguno de nosotros también. Padre, en todo y por todos nosotros, estate con nosotros, Señor. Conforme a tu promesa, pues tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Damos gracias pues a ti, en el nombre de Jesús. Amén.